Bien, continuamos ahora. Vamos a ver cómo sería cuando la región rota sobre el eje Y. Determinar el sólido y hallar su volumen. Para eso usamos el GeoGebra y bueno, acá tendríamos nosotros, ya vamos a usar lo que hemos hecho anteriormente. Con la diferencia que nuestro deslizador se va a definir solamente de 0 hasta 2, ¿no? Porque ahora las secciones transversales van a ser perpendiculares al eje Y, porque la rotación es alrededor del eje Y. Bien, entonces, para el sólido, cuando nosotros cortemos con secciones transversales paralelas al plano XZ, es decir, perpendiculares al eje Y, entonces ahí vamos a tener en este caso van a ser discos, ¿no? Van a ser discos. Eh, a ver, veamos aquí. eh, los discos serían de esta forma. Vamos a definir un par de puntos acá para formar otros segmentos que van a ser los radios de los discos. Sería, entonces, por ejemplo, nuestro realizador. Tendremos ahí. Y el otro punto. Bueno, aquí la gráfica es y igual raíz de x. Es y igual a raíz de x. En este caso, nosotros vamos a querer despejar el x porque el radio va a ser x, ¿ya? Entonces, de aquí se deduce de que como y es igual a raíz de x igual a y cuadrado. Es decir, si yo tengo un punto y aquí, el valor x va a ser, si yo tengo un valor y aquí, el x va a ser y cuadrado. Entonces, lo que vamos a emplear es x igual y cuadrado. Para cada y tendríamos y cuadrado el valor de x. ¿Ya? Despejarlo. Y entonces, acá tendríamos el punto correspondiente, va a ser el punto, tendríamos allí, eh, tendríamos acá entonces b cuadrado, tendríamos acá b cuadrado, coma b. Bien, entonces observen que ahí nuestro segmento, tendríamos acá segmento sería, va a unir los puntos D y E. Bien, ese segmento de E, que lo llama Hotel Software, va a ser para nosotros el radio de nuestros discos. ¿Ya? Va a ser el radio de nuestros discos. Bien. Eh, entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es la superficie eh, generada por esta curva? Bueno, vamos al software y acá ponemos, primero tenemos que ver la recta sobre la cual va a rotar, ¿no? Entonces vamos a considerar la recta que pasa por dos puntos, por el A, que es el origen de coordenadas, y consideremos el punto, como va a rotar sobre el eje Y, queremos obtener la descripción del eje Y a través de una recta. Entonces tendríamos acá un punto del eje Y, que sería el punto C, ¿no? Sería C. Entonces, sería C. Y ahí tenemos nosotros, vamos poniéndole un color verde, porque inicialmente el eje Y es verde. Entonces, vamos poniendo el color verde. Ya está. Entonces ahí tenemos el color verde. Muy bien. Entonces, esta curva va a rotar sobre el eje Y. Entonces, va a generar, al rotar la curva, una superficie. Entonces, escribimos acá
superficie. Entonces, la curva que va a rotar va a ser F, perdón, aquí no, la curva que va a rotar va a ser P, ¿no? P es la curva que va a rotar sobre la recta K, que es el eje Y. Entonces tendremos acá superficie, la superficie, la curva que rota entonces es la curva P, el ángulo de rotación es 2pi y rota sobre el eje Y que es K. Entonces, al rotar la curva P sobre el eje Y, genera la siguiente superficie. Tendríamos ahí, que va a ser la frontera, el borde de nuestro sólido de revolución. Bien, entonces ya tenemos ahí una idea de lo que nosotros vamos a realizar. Obviamente cuando el sólido es cortado con un plano perpendicular al eje Y, entonces se determina una circunferencia, ¿no? Cuando corta esta superficie. Entonces veamos cómo sería esa circunferencia. Tendríamos acá, la circunferencia tendría radio DE, ¿no? Es decir, B cuadrado. ¿Ya? Entonces tendríamos acá curva, la circunferencia es una curva. Tendríamos acá el radio entonces va a ser B cuadrado, ¿no? Va a ser B cuadrado coseno de t. La coordenada y va a ser constante, va a ser b porque justamente al cortar el plano tiene ecuación y igual a b, pues, ¿no? Bien, acá el radio sería, estamos acá, la tercera coordenada es b cuadrado por seno de t. Y el parámetro obviamente es t, que varía desde 0 hasta 2pi. Bien, entonces miren, estamos teniendo ahí la circunferencia, que es el corte, que representa el corte cuando nosotros cortamos con un plano perpendicular al eje verde, al eje Y, a la superficie. Vamos a ocultar la superficie vamos a ocultar algunas cosas que no nos incomoden. ¿Ya? Y entonces miren, cuando vamos nosotros a ir variando el B, vamos teniendo las diferentes circunferencias que son cortes de planos perpendiculares al eje Y en nuestra superficie. Bien, entonces eso sería la superficie y los cortes. Pero ahora vamos viendo cómo serían los discos, ¿no? Los discos entonces, vamos viendo cómo serían los discos. Por acá tendríamos, los discos van a ser superficie, entonces van a ser superficie, van a ser superficies. Entonces acá tendríamos de la siguiente manera, va a tener una descripción biparamétrica, U por coseno de V. Bueno, acá va a ser V, acá tendremos U por seno de V. El parámetro U va a ser el radio, que va a ser variable, ¿no? El valor mínimo es 0 y el valor máximo es b cuadrado. Eso sería allí.
en cuanto al parámetro. Y el parámetro v es el parámetro que nos da la rotación, que en este caso sería el v, que varía desde 0 hasta 360, 2pi. Bien, entonces eso es lo que estamos observando acá. Ya, esto ya es el corte con el sólido, ¿no? Cuando nosotros cortamos al sólido con planos perpendiculares al eje Y, determinamos estos discos. Y los volúmenes de estos discos sumados infinitesimalmente, es decir, a través de la integral definida, nos proporcionan el volumen de nuestro sólido, ¿no? Vamos aquí para efecto de visualizar mejor. El estilo, el grosor un poquito más grueso. Y la opacidad disminuimos. Entonces, va cambiando el color también, el color azulito, por ejemplo. Ya, entonces, a ver, tendríamos nosotros algo así, ¿no? Nuestro sólido, entonces, ahora está muy oscuro. ¿Cómo hago para cambiarlo? Ahí parece que mejoró. Está muy oscuro esto. Quiero... Bien, entonces nosotros al hacer variar el deslizador tenemos los infinitos discos que constituyen nuestro sólido. Entonces, lo que hacemos mediante el cálculo integral es sumar, mediante la integral definida, sumar esos infinitos discos que nos van a proporcionar el volumen de nuestro sólido. Bien, para ello entonces vamos acá, vamos a ver cómo rotamos alrededor del eje Y. Dice, se observa que uno de los lados de la región rotada está contenida en el eje Y. Este segmento está contenido en el eje Y. Por lo tanto, solamente va a haber un radio, el radio que le llamamos b cuadrado nosotros. Esta es la distancia de un punto de la curva rotada hacia el eje revolución, que es el eje Y. Como el eje revolución es el eje Y, la integración se realiza en el eje Y. El volumen de sólido, entonces el volumen, nosotros ya planteando concretamente, vamos a tener que sería de la siguiente manera, ¿no? Pi, ahora la integración se va a hacer en el eje Y, acá en el eje Y, la integral de 0 a 2, tendríamos nosotros la integral de 0 a 2, y el volumen, perdón, el área de cada disco es pi por radio cuadrado. Y ponemos de Y porque la integración del eje Y. Ahora, ¿quién es el radio? El radio va a ser justamente el segmento de E, que lo había ocultado por acá, el segmento de E. Esto va a ser el radio. ¿Ya? Esto va a ser el radio, que lo llama J. Y esto obviamente, como cada puntito es un punto Y, todo esto de acá, el D es Y cuadrado. Entonces, cada radio es el Y cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el X, no? Bueno, también podemos detallarlo un poquito. A ver, vamos pasando esto acá. Vamos a detallar un poquito. Al final da lo mismo, pero quiero hacer una redundancia para que quede muy claro, ¿no? Entonces, el radio, como había dicho, el radio viene a ser, efectivamente es X cuadrado. El radio es X, ¿no? Bueno, al cuadrado ambos. El radio es X, ¿ya? Todo esto es X. Ahora, cuando yo tengo un Y acá, el X es Y cuadrado. Entonces, el X es igual a Y cuadrado. Entonces, en lugar de X voy a poner Y cuadrado. Voy a repetir todo esto
y en lugar de x voy a poner y cuadrado. Entonces voy a repetir todo esto y en lugar de x voy a poner y cuadrado. Entonces acá tendría y al cuadrado. Y al cuadrado. Entonces esto aquí lo voy a poner entre paréntesis. Ya está. Entonces el x es y cuadrado. Como está ese y cuadrado al cuadrado, eso da origen al y a la cuarta. Bien. Entonces, bueno, ya ese es un cálculo que ustedes lo hacen y bueno, tiene que salirles. Verifiquen ustedes esto, ya, 204,8 pi. Eso daría el volumen entonces de nuestro sólido.